Hace apenas 72 horas, en una zona rural a las afueras de Phoenix, Arizona, sucedió algo que desafía toda explicación médica y científica. Un hombre colapsó y su corazón dejó de latir. No estamos hablando de un desvanecimiento momentáneo. Estamos hablando de un certificado de defunción a punto de ser firmado. Este hombre estuvo clínicamente muerto, sin actividad cerebral detectable y sin pulso durante 1 hora y 18 minutos exactos, pero regresó. Y lo que trajo consigo desde el otro lado del velo es un mensaje que me ha mantenido de rodillas en oración desde que escuché su voz quebrada contándomelo. Jesús le mostró con una claridad aterradora y gloriosa lo que está programado para suceder entre el 1 y el 8 de diciembre. Y su primera frase al verme con los ojos llenos de lágrimas fue: pastor, dígale que despierten. Nuestros ancianos no tienen idea de la magnitud de lo que se le viene encima. Antes de entrar en los detalles de esta visión, necesito pedirte un favor espiritual. Escribe ahora mismo en los comentarios tu nombre y tu país. Siento una urgencia en mi espíritu de orar por protección y revelación sobre tu casa al terminar este mensaje. Y por favor no te desconectes, porque lo que vas a escuchar es vital para cualquier persona mayor de 60 años o para aquellos que cuidan de sus padres. El protagonista de este testimonio es David Ramírez. Tiene 56 años y vive en el árido desierto de Arizona con su esposa Elena. David no es un hombre dado a las fantasías. Es un veterano de combate retirado, un hombre que pasó 2 décadas en zona de conflicto, viendo la realidad más cruda de la vida. Él creía que ya nada podía sorprenderlo, pero cuán equivocado estaba. Me invitó a su taller de carpintería, un garaje amplio detrás de su casa donde suele pasar sus días de retiro. El aire todavía se sentía pesado allí. Me señaló una mancha de hollín en la pared y unas marcas de quemaduras en el suelo de cemento. Ahí fue donde mi vida terminó el sábado pasado a las 10 de la mañana. Me dijo con voz grave. Estaba restaurando un mueble antiguo utilizando una sierra industrial de alta potencia. De repente hubo un fallo catastrófico en el circuito. Un arco eléctrico de alto voltaje, miles de voltios, impactó directamente en su pecho. La fuerza del impacto fue tan brutal que lo lanzó 3 metros hacia atrás, estrellándolo contra la pared. Su corazón se detuvo en el acto. Todo se fue a negro, silencio absoluto. Pero ese vacío duró solo 1 segundo. David me relató que de repente ya no sentía dolor. Se encontró flotando cerca del techo del taller, mirando hacia abajo. Podía ver su propio cuerpo inerte, humeante, con los ojos abiertos y sin vida. Sentía una paz que sobrepasaba todo entendimiento humano, una libertad absoluta de las limitaciones físicas. Fue entonces cuando el techo del taller pareció disolverse. David sintió una fuerza magnética, un amor líquido que lo atraía hacia arriba, sacándolo de Arizona, sacándolo de la atmósfera, hacia una luz que no era el sol, sino algo mucho más puro y potente. Y en medio de ese resplandor, una figura se acercó. David, que había sido un hombre rudo toda su vida, cayó de rodillas en el espíritu. Supo inmediatamente que estaba ante Jesucristo. Pero no era el Jesús pasivo de las estampitas, era el león de la tribu de Judá, imponente y lleno de autoridad. El Señor lo miró con ojos que eran como llamas de fuego, pero llenos de una misericordia infinita, y le habló con una voz que resonó en cada átomo de su ser. David, te he traído de vuelta porque mi iglesia está dormida ante lo que viene. Necesito un mensajero que no tenga miedo. Presta atención, porque lo que sucederá la primera semana de diciembre cambiará el destino de mi pueblo, especialmente de aquellos que tienen canas y piensan que su tiempo ya pasó. David me contó que aún estando fuera de su cuerpo y rodeado por la gloria del cielo, se sintió pequeño e inadecuado. Pudo responderle al Señor, aunque no sabe si habló con su boca o si sus pensamientos fueron leídos directamente.
tembloroso le preguntó: Señor, ¿por qué yo? Soy solo un soldado retirado, un hombre que lija madera y trata de vivir en paz con su esposa. ¿No debería este mensaje venir de un profeta reconocido o de un gran evangelista? La respuesta de Jesús fue una sonrisa gentil, pero cargada de un propósito divino que hizo vibrar el espíritu de David. Siempre he elegido a los humildes para confundir a los sabios, David. Tus hermanos y hermanas que han llegado a la vejez necesitan escuchar a alguien que sabe lo que es una batalla real. Confiarán en el testimonio de un guerrero que ha visto tanto el conflicto terrenal como el celestial. Entonces el escenario cambió. David sintió la mano de Jesús sobre su hombro. No era un toque fantasmal, era más real y pesado que cualquier mano humana. Observa cuidadosamente, le instruyó el Señor. Mira lo que estoy a punto de desatar entre el 1 y el 8 de diciembre. Estas fechas no son coincidencia, David. Representan una convergencia, un momento en el tiempo donde el reino espiritual invadirá el mundo físico para sacudir los cimientos de lo que la humanidad cree saber. De repente David se encontró flotando sobre lo que parecía ser un mapa viviente del mundo, pero sus ojos habían cambiado. Ahora podía ver a través de los techos, a través del concreto y de las paredes. Lo que presenció lo dejó sin aliento. Vio a millones de adultos mayores, personas en sus 70, 80 y 90 años, pero no estaban en grandes estadios ni en cruzadas televisadas. Estaban en asilos olvidados, en pequeños apartamentos solitarios, en habitaciones de hospital y en sus propias salas de estar. Estos son mis fieles que han trabajado la tierra dura de la oración durante décadas, explicó Jesús. Muchos creen que los he olvidado, pero he estado guardando sus lágrimas en mis copas. David observó con asombro cómo durante esos días de diciembre luces sobrenaturales comenzaban a encenderse en esos lugares humildes. Vio ancianos despertando a las 3 de la mañana, no por insomnio, sino porque ángeles tangibles estaban de pie junto a sus camas. Vio a una mujer de 88 años en un pueblo remoto de los Andes recibiendo una visión panorámica en alta definición que le mostraba exactamente en qué calle oscura se encontraba su nieto perdido, junto con las palabras precisas que debía enviarle para romper sus cadenas de adicción. Vio a un anciano de 79 años en una plaza de Madrid, un hombre que apenas hablaba con sus vecinos, siendo repentinamente lleno de un fuego tal que se levantó y comenzó a predicar con una autoridad que hizo que los transeúntes se detuvieran en seco, llorando y cayendo de rodillas en plena acera. Conmovido hasta las lágrimas por la belleza de estas escenas, David preguntó: Señor, es hermoso, pero ¿por qué los ancianos? ¿Por qué eliges trabajar a través de aquellos que el mundo ya considera débiles o irrelevantes? La respuesta de Jesús resonó como un trueno suave, porque ellos han vivido lo suficiente para reconocer mi voz entre el ruido. Han sobrevivido a suficientes tormentas para valorar mi calma. Han enterrado a suficientes seres queridos para saber que lo eterno importa más que lo temporal. Pero sobre todo, David, porque ellos ya no tienen nada que demostrarle al mundo y por eso tienen todo para ganar confiando en mí. Los jóvenes buscan la fuerza, pero mis ancianos poseen la sabiduría del desierto. La visión se intensificó ante los ojos de David. El mapa del mundo que observaba comenzó a brillar con puntos de luz incandescente. Jesús le mostró lo que sucedería con aquellos mayores que, a pesar de su fragilidad física, decidieran abrazar esta visitación sobrenatural. En un hogar de retiro en el estado de Washington, David vio a una antigua maestra de música llamada Sofía, de 89 años. Sofía no había caminado sin ayuda mecánica en más de 5 años y sus manos estaban deformadas por la artritis severa. Pero el 13 de diciembre, mientras oraba en soledad, la habitación se llenó de una fragancia a nardos.
David vio cómo el poder de Dios descendía sobre ella como un manto eléctrico. Ante el asombro de las enfermeras que pasaban por el pasillo, Sofía se levantó de su silla de ruedas. Sus dedos, antes rígidos, se estiraron con la flexibilidad de una pianista joven. Pero el milagro no fue para su propio beneficio. David la vio caminar habitación por habitación, imponiendo esas manos restauradas sobre otro residente. Vio mente nublada por la demencia recuperando la lucidez instantáneamente al contacto de su oración. Vio corazones endurecidos por décadas de amargura derretirse en llanto de arrepentimiento. Mira lo que puedo hacer con un vaso que ya no busca gloria para sí mismo, le dijo Jesús con una sonrisa de satisfacción divina. Un solo anciano dispuesto se convierte en un detonador que enciende el avivamiento en toda una comunidad. David vio escenas similares estallando por todo el país. En Texas, un grupo de hombres mayores que se reunían para jugar dominó, de repente recibieron discernimiento profético sobre la corrupción en su gobierno local. En lugar de quedarse callados, comenzaron a orar y hablar con tal precisión que sus palabras expusieron redes de mentiras que habían operado en la oscuridad durante años. Vio abuelas que habían sido descartadas por sus familias recibiendo sabiduría sobrenatural sobre la lucha secreta de sus nietos, adicciones, depresión, ocultismo, y rompiendo esas cadenas desde la intimidad de sus recámaras. Pero entonces el rostro de Jesús cambió. La alegría dio paso a una expresión de dolor profundo y la escena frente a David dio un giro desgarrador. El Señor le mostró el otro lado de la moneda, la tragedia que amenaza con abortar este mover de Dios. David vio hogares y hospitales donde la gloria de Dios intentaba descender, pero chocaba contra un muro de incredulidad y miedo. Jesús dirigió su atención a una residencia en Ohio. Allí, un hombre de 84 años estaba teniendo una visión abierta del cielo. Ángeles guerreros estaban en su habitación dándole instrucciones estratégicas. Pero cuando el anciano emocionado trató de contárselo a su hija, ella lo miró con lástima y miedo. David escuchó la conversación con dolorosa claridad. La hija llamó al médico, convencida de que su padre estaba alucinando debido a una infección o al deterioro cognitivo. Le aumentaron la dosis de sedantes. El anciano, confundido y avergonzado por la reacción de su familia, dejó de hablar. La visión se desvaneció. Los ángeles se retiraron. ¿Ves la tragedia aquí, David?, preguntó Jesús con la voz quebrada. Mis siervos han sido condicionados por un mundo racionalista para dudar de sus propias experiencias espirituales. El enemigo sabe que mis guerreros de cabello blanco son la mayor amenaza para su reino de tiniebla, porque tienen el tiempo para orar y la autoridad para decretar. Por eso ha trabajado incansablemente para convencer a la sociedad e incluso a la iglesia de que la sensibilidad espiritual en la vejez es locura o enfermedad. David vio a cientos de ancianos reprimiendo el fuego del Espíritu Santo porque temían ser institucionalizados o ridiculizados. Vio pastores jóvenes pidiéndoles amablemente a los miembros mayores que no asustaran a las visitas con sus profecías. Vio cómo la incredulidad familiar se convertía en la prisión más efectiva contra el avivamiento. Muchos perderán su cita divina, advirtió el Señor, no porque yo no quiera usarlos, sino porque el miedo al hombre silenciará la voz de Dios en sus bocas. La visión de David dio un salto en el tiempo. De repente estaba presenciando eventos en abril de 2026. Lo que vio hizo que su corazón saltara dentro de su pecho. La actividad sobrenatural de los ancianos que habían dicho sí en diciembre se había vuelto imparable. David vio barrios peligrosos en Chicago y en Ciudad de México donde las tasas de criminalidad se desplomaban inexplicablemente. La razón: grupos de abuelas se reunían en las esquinas no a chismear, sino a decretar la palabra de Dios. Los traficantes huían de esas calles diciendo que sentían fuego cuando pasaban cerca de ellas. Vio hospitales infantiles
donde la tasa de recuperación subía al 90%, porque voluntarios de la tercera edad caminaban por los pasillos orando en voz baja. Pero aquí es donde debo hacer una pausa en el testimonio de David para hablarte directamente a ti. Mírame bien. Jesús le mostró a David que la mayor resistencia a este avivamiento no vendrá del diablo, sino de las familias bien intencionadas. Si tú cuidas a un adulto mayor, si eres hijo, nieto o enfermero, escucha esto: tienes una responsabilidad sagrada. David vio cómo hijos adultos firmaban papeles para internar a sus padres justo cuando ellos empezaban a recibir revelación, confundiendo la unción con la locura. No cometas ese error. Si a partir del 1 de diciembre tu padre comienza a hablarte de sueños vívidos, si tu abuela siente una urgencia repentina de orar por extraños, no corras a buscar el sedante. No apagues el espíritu. Podrías estar interponiéndote entre un siervo de Dios y su misión final. Jesús advirtió severamente: ay de aquel que toque a mis ungidos y los llame locos, porque estará deteniendo la sanidad de su propia casa. La visión de David terminó con una escena que lo dejó temblando. Vio el momento en que estos ancianos llegaban finalmente a la presencia de Dios. Vio a dos grupos. El primer grupo, los que obedecieron en diciembre, entraban al cielo como generales victoriosos. Jesús se ponía de pie para recibirlos. Pero vio al segundo grupo. Eran creyentes, eran salvos, sí, pero cuando se acercaron al trono hubo un silencio incómodo en el cielo. Jesús los amaba, pero sus palabras fueron diferentes. Te di una última oportunidad para ser poderoso en la tierra. Te llamé en tu vejez para que fueras un gigante, pero elegiste la comodidad, elegiste el miedo al que dirán. Entra a mi reposo, pero sabiendo que dejaste tu mayor corona sobre la mesa. David me dijo con lágrimas en los ojos: pastor, esa mirada de tristeza en los ojos de Jesús y el arrepentimiento eterno en los rostros de esos ancianos es algo que nadie debería experimentar. Hermanos, esto no es un juego. La eternidad está observando cómo terminamos nuestra carrera. Antes de que David regresara a su cuerpo maltrecho en el suelo del taller, Jesús le entregó 5 instrucciones precisas. Me dijo: pastor, el Señor fue muy claro. Esto no es solo para escuchar y asombrarse, es un plan de acción. Si los ancianos quieren ser parte de este mover en diciembre, deben prepararse ahora. Si tienes más de 60 años, toma papel y lápiz, porque esto es lo que el cielo demanda de ti para activar tu llamado. Primero, limpieza interior radical. Desde hoy hasta el 1 de diciembre debes perdonar. No me refiero a un perdón superficial. Jesús le mostró a David que el resentimiento actúa como un tapón que impide que el aceite del Espíritu fluya. Llama a ese hijo que no te visita, perdona a ese hermano que te estafó hace 20 años. Limpia tu casa espiritual. Segundo, ayuno de distracciones. El Señor pidió sacrificio. Puede ser una comida, pero David enfatizó que para muchos ancianos el verdadero ayuno será apagar la televisión y las noticias. Diles que desconecten las voces del mundo para que puedan sintonizar la frecuencia del cielo. Fue la instrucción. Tercero, la unidad de los canosos. Busca un compañero de batalla. No trate de llevar esta carga solo. Jesús le mostró el poder explosivo que se desata cuando 2 o 3 abuelos se toman de la mano para orar en acuerdo. Cuarto, documenta la visión. Compra un cuaderno. Vas a tener sueños, vas a sentir impresiones. No confíes en tu memoria. Escribirlo es un acto de fe que le dice a Dios: valoro lo que me está diciendo. Quinto, valentía inquebrantable. Decide hoy, antes de que empiece la manifestación, que no te importará que te llamen fanático. El temor al hombre es la trampa número 1. Pero hay algo más que David me contó con la voz entrecortada, y esto es para ti si sientes que tu pasado te descalifica. En la visión, David vio a hombres y mujeres ancianos que habían tenido vidas terribles, exalcohólicos,
padres que abandonaron a sus hijos, mujeres que vivieron lejos de Dios por décadas. Pensaban que era demasiado tarde para ellos. Pero Jesús le dijo: mis mejores generales a menudo vienen de los trasfondos más rotos. David vio a un hombre de 81 años que había destruido su familia por el vicio, siendo usado poderosamente para rescatar a jóvenes drogadictos, porque él entendía el dolor mejor que nadie. Escúchame bien, Dios no está buscando historiales perfectos, está buscando corazones disponibles. No importa lo que hiciste en 1980 o en 2010. Si te arrepientes y te dispones hoy, la unción de diciembre es para ti. Tu pasado no te define, tu disponibilidad te califica. Dios quiere convertir tus cicatrices en estrellas de redención. La luz del cielo se desvaneció y la oscuridad envolvió a David una vez más. De golpe sintió el frío suelo de concreto contra su espalda y el dolor agudo de las quemaduras en su pecho. Abrió los ojos jadeando, tosiendo el humo que aún persistía en el taller. Estaba vivo, había regresado, pero David ya no era el mismo hombre. Me confesó que desde ese día no puede dormir bien, no por trauma, sino por la urgencia. Siente un fuego en los huesos que no lo deja descansar hasta que cada anciano sepa que ha sido reclutado por el cielo. David Ramírez me miró por última vez antes de que yo saliera de su casa y me dijo: pastor, no me importa si me creen a mí, yo soy nadie. Lo único que importa es que ellos le crean a Dios. Si el 1 de diciembre llega y ellos están dormidos, habremos perdido la batalla. Pero si despiertan, el infierno va a temblar. Así que hoy yo te traslado esa responsabilidad a ti. El 1 de diciembre está a las puertas. Los días de la visitación se acercan. La pregunta final es simple pero aterradora. ¿Serás de los que dicen sí cuando el cielo llame a tu puerta? ¿O serás de los que encuentran excusas y observan desde lejos lo que podrían haber sido? No sé cuántos años te quedan en esta tierra, quizás son 20, quizás son 2, pero según el testimonio de un hombre que vio la eternidad, estos próximos días pueden valer más que toda tu vida anterior combinada. Has sido guardado, protegido y sostenido para un tiempo como este. No para oxidarte en una silla, sino para brillar como una antorcha. Quiero orar por ti ahora mismo. Donde quiera que estés, si puedes, pon tu mano sobre tu corazón. Vamos a activar este llamado. Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús, presento delante de ti a cada adulto mayor que esté escuchando mi voz. Señor, tú ves sus canas y las llamas corona de gloria. Rompo ahora mismo toda palabra de maldición que les ha dicho que son inútiles, viejos o irrelevantes. Cancelo el espíritu de temor y de enfermedad sobre sus cuerpos. Espíritu Santo, prepáralos para diciembre. Abre sus oídos espirituales para que escuchen tu voz como nunca antes. Que sueñen tus sueños, que vean tus visiones. Les doy la orden de levantarse. Huesos secos cobren vida. Manos cansadas reciban fuerza. Activa en ellos una valentía santa para orar, para hablar y para sanar. Señor, que ninguno de ellos llegue a tu presencia con las manos vacías. Que sus últimos días sean sus mejores días. Los cubro con la sangre de Cristo y los declaro listos para la batalla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amado hermano, la mesa está servida. El Rey te está llamando. No faltes a tu cita. Levántate porque tu luz ha llegado. Dios te bendiga.